Tú eres fiel y tu misericordia es eterna. Tú eres bueno, Señor. Levanta tus manos. Por siempre yo he estado en ti. Desde que abro mis ojos y al volver a dormir, yo cantaré de la bondad de Dios. Nuevamente, te amo, Dios, oh tu gracia. Oh, tu gracia nunca falla, por siempre yo he estado en ti. Desde que abro mis ojos, desde que abro mis ojos, al volver a dormir, yo cantaré de la bondad de Dios. Toda mi vida ha sido tan fiel. Toda mi vida ha sido tan fiel. Toda mi vida ha sido bueno, Dios. Con cada respirar que tengo, yo cantaré de la bondad de Dios. Toda mi vida ha sido tan fiel, toda mi vida ha sido tan fiel, toda mi vida ha sido bueno, Dios. Con cada respirar que tengo, yo cantaré de la bondad de Dios. Vamos a cantarlo nuevamente. Te amo, Dios. Te amo, Dios. Oh, tu gracia nunca falla. Oh, tu gracia nunca falla. Por siempre yo he estado en ti. Desde que abro mis ojos, al volver a dormir, yo cantaré de la bondad de Dios. Vamos a repetirlo. Te amo, Dios. Te amo, Dios. Oh, tu gracia nunca falla. Por siempre yo he estado en ti. Desde que abro mis ojos, y al volver a dormir, yo cantaré de la bondad de Dios. Levanta tus manos y dile: toda mi vida ha sido tan fiel. Toda mi vida ha sido bueno, Dios. Con cada respirar que tengo, yo cantaré de la bondad de Dios. Toda mi vida ha sido tan fiel. Toda mi vida ha sido tan fiel. Toda mi vida ha sido bueno, Dios. En cada respirar que tengo, yo cantaré de la bondad de Dios.
Señor, en esta mañana reconocemos tus bondades a nuestras vidas, Dios. Reconocemos tu misericordia. Reconocemos que cada bendición que nos ha seguido, nos ha alcanzado, porque tú eres un Dios bueno. Y hoy queremos exaltar cada bondad que tú has tenido con cada uno de nosotros. ¿Por qué no le das gracias a Dios ahí en tu lugar, en casa, y le das gracias por todas sus bondades, por todas sus misericordias, porque Él ha sido fiel? Él se ha mantenido fiel a su palabra y Él no nos ha dejado ni nos dejará. Señor, te damos a ti la gloria, te damos a ti la alabanza, te damos a ti el honor. Quisiera que pongas tu mano en tu corazón y vamos a orar por la palabra que Dios ha puesto en mi corazón, que podamos recibir la palabra en nuestros corazones. Espíritu Santo, en esta mañana yo someto mi mente a la obediencia a Jesús y quiero declarar, Señor, que somos buena tierra. Deposita tu buena semilla. Yo quiero declarar que nuestras vidas nunca serán las mismas. Bendigo este libro precioso que tú nos has dejado, que está vivo, que tiene vida, que transmite vida y que transforma vidas. Yo lo bendigo, Señor, y quiero someter mi voluntad a la obediencia, Señor, de tu palabra. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Le puedes dar un fuerte aplauso al Señor? Amén. Dios ha sido fiel. ¿Cuántos saben eso? ¿Pueden tomar su lugar? Y bueno, sin saberlo, la semana pasada yo hablaba de la primer parte de trabajando e invirtiendo con sabiduría, y yo tocaba 4 lugares de inversión en base al pasaje que leíamos de Eclesiastés capítulo 11 verso 1 al 6, y yo decía que había o tocamos más bien la semana pasada 4 lugares donde podíamos invertir y que nuestra inversión iba a ser redituable, ¿verdad? Hablábamos de invertir en el pueblo de Israel, hablábamos de invertir en las primicias, hablábamos de invertir en la ofrenda y también hablábamos de invertir en los necesitados. Y quiero decirle algo ahorita en este tiempo. Dios siempre, cada mensaje que tú y yo recibimos, Dios siempre nos prueba en obediencia. Y este es un buen tiempo para poder sembrar en nuestros hermanos de Tabasco. Tenemos allá un pastor amigo, Pastor Carlos, y queremos sembrar, ahorita que está devastado el lugar, queremos invitarte a que tú puedas sembrar tu semilla aquí dentro de la congregación, que puedas traer algo. Realmente hay una lista inmensa, pero todo es indispensable. Amén. Y bueno, yo hablaba la semana pasada que Dios, en muchas partes de la Escritura, Dios trabaja de una manera recíproca. Diga conmigo, recíproca. ¿Qué quiere decir esto? Yo hago mi parte y Dios hace su parte. Y leíamos en ese pasaje de Eclesiastés 11, donde dice: echa tu pan sobre las aguas y después de mucho tiempo lo hallarás. Y dice que invirtamos en 7 u 8 lugares. Y hablamos de 4 lugares donde podemos invertir. Y yo quiero tocar, para terminar este punto,
el último lugar donde tú y yo podemos invertir. Y quiero decirles que el lugar donde podemos invertir, que nos va a redituar, es honrando a nuestros padres. Cuando traemos honra, y tú dijeras, bueno, es un mandamiento de Dios. Sí, es un mandamiento de Dios. Pero la Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Y van a suceder dos cosas cuando tú y yo honramos a nuestro padre y madre. Dice la Biblia que nos va a ir bien y tendremos larga vida. ¿Cuántos quieren ya irse con el Señor? ¿Verdad que no? Bueno, yo creo que todavía queremos vivir muchos años, y todo o mucho va a depender de qué tanto honremos a nuestros padres. Ahora, quiero que veas esta idea positiva. Vienen ahí los 10 mandamientos. Estos 10 mandamientos tú y yo los conocemos. No tendrás dioses ajenos, no te harás imagen, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, guardarás el día de reposo. Y qué casualidad que el 5.º mandamiento está exactamente en medio y dice, honra a tu padre y a tu madre. Y luego viene, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no dirás falso testimonio contra tu prójimo, no codiciarás. Quiero decirte algo. Todos aquí anhelamos que nos vaya bien en la vida y queremos vivir largos días. Pero vuelvo a lo mismo. Esta es una promesa condicional. Tú haces la parte que te corresponde de honrar a tus padres. Y hago un paréntesis. No importando si tus padres fueron buenos o no lo fueron, o en algún momento te abandonaron, o en algún momento hicieron algo ilícito contra ti, la Biblia me dice que honremos a nuestros padres para que nos vaya bien y tengamos larga vida. Ahora, le voy a decir algo. Los primeros 4 mandamientos, los está viendo usted, tienen que ver con mi relación con Dios. Porque dice, no tendrás dioses ajenos, no te harás imagen, no tomarás nombre y guardarás el día de reposo. El 5.º mandamiento tiene que ver con mi relación con mis padres. Y del 6.º al 10.º tiene que ver con mi prójimo. Y le voy a decir algunas declaraciones que quiero que reciba. Los primeros 4 mandamientos, ya lo dije, tienen que ver con mi relación horizontal con Dios. La siguiente tiene que ver con mi relación vertical, que tiene que ver con mis padres. Y después tiene que ver una vez más con una relación vertical con mi prójimo. Ahora, ¿por qué es tan importante el honrar a padre y madre? Porque será un lugar de inversión. Escúchame bien. Porque los padres son aquellos que nos han dado la vida. Porque los padres son quienes nos han sostenido en tiempos de necesidad, quienes nos han educado, quienes nos han dado un techo, quienes nos han dado simplemente la vida. Los padres son quienes nos enseñan a los hijos a tener una relación con Dios. Tú y yo como padres tenemos que enseñar a nuestros hijos a tener una relación con Dios. Tú y yo como padres somos quienes enseñamos a honrar a los padres. Tú y yo enseñamos a nuestros hijos e hijas a honrarnos a nosotros. ¿Para qué? Para que les vaya bien y tengan larga vida. Y escúchame, nosotros como padres somos quienes enseñamos a nuestros hijos a honrar al prójimo. ¿Está viendo la importancia? ¿Está viendo la conexión? En otras palabras, tú y yo estamos ahí metidos como padres para enseñar a nuestros hijos a buscar a Dios, pero también estamos ahí como padres para poder enseñar el respetar al prójimo. Quiero decir, en otras palabras, que cuando tú y yo hemos enseñado a nuestros hijos, primeramente a honrar a Dios y honrar lo que dice en su palabra, nos están honrando a nosotros como padres.
Y cuando nuestros hijos saben honrarnos a nosotros, no tendrán en dificultad en honrar al prójimo. Me llama mucho la atención, y yo lo decía la semana pasada, en Eclesiastés 11:2 dice que invirtamos en 7 u 8 lugares, porque no sabes el mal que vendrá a la tierra. Sin lugar a dudas no sabemos lo que va a venir después de esta pandemia, y tal vez vengan cosas peores, pero ¿sabes algo? Podemos invertir en nuestros padres, y dice aquí la Biblia que nos va a ir bien y tendremos larga vida. Y le pongo ahí con letras chiquitas o grandotas, no importando qué tipo de pandemia vivamos, porque la palabra de Dios no cambia. Ahora escúchame bien, si yo no puedo honrar a mis padres que me dieron la vida, que fueron las primeras personas que yo conocí, aquellas que me dieron alimento, que me dieron techo, que me dieron educación hasta donde te pudieron dar, menos honraré a mi prójimo y tampoco honraré a Dios. Es una fuerte declaración lo que te estoy diciendo, pero es una realidad. Ahora lo invierto. Cuando tú y yo empezamos a honrar a Dios, empezamos a honrar a nuestros padres y empezamos a honrar al prójimo, sin lugar a dudas nos va a ir bien. Mucho de lo que tú y yo estamos viviendo el día de hoy ha sido por la honra que tú y yo hemos tenido hacia nuestros padres. Y yo te digo algo, cuando tú y yo enseñamos a nuestros hijos a honrar a Dios y honrarnos a nosotros, ¿sabes algo? Serán hijos que honren esta sociedad, serán hijos que darán fruto, serán hijos que aporten a esta sociedad que Dios nos ha permitido vivir. Vea el contraste. Hijos que no saben honrar a sus padres, hijos que no saben honrar a Dios, hijos que no saben honrar al prójimo, son hijos que solamente causan problemas en esta sociedad. ¿Me está siguiendo? ¿Está viendo la hilación que tiene que ver los 10 mandamientos? Entonces, para terminar este punto, yo te quiero decir, el honrar a nuestros padres es un buen lugar para invertir. Ningún amén. Bien, entonces ya hablamos del primer principio, que es el principio de inversión diversa. Solamente toqué cinco lugares donde podemos invertir. Y vamos al segundo principio, que es el principio de riesgo de inversión. Principio de riesgo de inversión. ¿Qué quiere decir eso, pastor? Es un principio de causa y efecto. Es un principio que tú puedes hacer algo, pero también puedes recibir algo de aquello que tú has hecho. Y este versículo quiero que lo vea conmigo, Eclesiastés 11:3. Dice la Biblia, cuando las nubes están cargadas, vienen las lluvias. ¿Lo está viendo conmigo? Dice, un árbol puede caer hacia el norte o hacia el sur, pero donde cae, ahí se queda. Ahí me está hablando, cuando está hablando del árbol, me está hablando de aquellos imprevistos que tú y yo podemos tener en la vida. Cosas que no pedimos, pero que vienen a nuestras vidas. Ahora, pero dice ahí, cuando las nubes están cargadas, vienen las lluvias. Mira, te voy a poner un ejemplo ahorita y me gustaría que vieras esta botella. Esto yo lo aprendí cuando estaba estudiando aviación y teníamos una materia que se llamaba meteorología. Escucha, si esta botella fuera una botella de cristal, tiene aquí 1 litro, pero vamos a suponer que tuviera solamente un cuartito, un 15% de agua. Y si yo a esta botella le pongo una bomba de aire, con las que usamos tal vez para inflar las llantas, y yo le meto sin que se me salga el aire, le meto aire a esa botella, ¿sabes qué va a pasar? El aire se empieza a comprimir dentro de esa botella, se empieza a juntar.
Y si yo le hago y le hago y le hago y le meto más aire y de repente, hágalo en casa, y de repente le quito la bomba, va a explotar, ¡pah! ¿Y sabes cómo va a aparecer? Como si fuera una nube. Así se forman las nubes. Es un aire comprimido que le estamos metiendo fuerza y que en algún momento ese aire, cuando le liberas la presión que tiene, ¿qué es lo que hace? Ese aire se expande, se enfría, se condensa, se va al cielo y de ahí se forman las nubes. ¿Me está siguiendo? Ahora, ¿qué tiene que ver con todo esto? Escúchame bien. Cada cosa que tú y yo hacemos, cada oración que levantamos, cada súplica, cada ayuda que damos, cada cosa, tú y yo estamos comprimiendo de alguna manera nuestra nube y estamos llenando nuestra nube, porque dice ahí, cuando las nubes están cargadas, ¿cargadas de qué? Cargadas de agua. La Biblia siempre habla de la lluvia temprana, tardía, como una bendición. Ahora te voy a decir algo, y esto lo puedes ver e investigar. ¿Sabías que hay diferentes tipos de nubes? La niebla que conocemos normalmente se llaman estratos, son nubes pequeñas, pero hay estratos, hay cirrus, hay unas muy grandes que se llaman cumulus nimbus, que son nubes que pueden estar de altura kilómetros y de ancho también, que por ahí los aviones no se pueden meter porque los tumban. Los granizos son como pelotas como naranjas, que un avión lo tiene que rodear a ese cúmulos nimbus porque lo destruye. Entonces hay diferentes tipos de nubes. Ahora escúchame bien. Algo que tenemos que entender y algo que Dios ponía en mi corazón: cuando tú y yo invertimos, tomamos el riesgo de invertir en el reino de Dios, invertimos en diferentes cosas, ¿sabes algo? Tarde que temprano esa nube que cada uno tenemos va a ser llenada y va a venir la bendición a nuestras vidas. El Señor hablaba a mi corazón esto y quiero que prestes mucha atención. Solamente, y ahorita vamos a ver dos ejemplos bíblicos, solamente o vivimos en bendición, o vivimos en una lluvia en nuestras vidas, o vivimos en sequía. ¿Cuántos quieren vivir en sequía? ¿Verdad que no? Ahora, ¿qué se requiere para que esas nubes se llenen en nuestras vidas de agua? Y voy al primer ejemplo bíblico. Si estás anotando, anota esta cita. No voy a dar toda la historia porque es muy larga, pero en el primer libro de Reyes, el capítulo 17 nos habla cuando Elías profetiza de que va a haber una sequía, de que ya no va a haber lluvia en aquellos días. Primera de Reyes 17, no voy a ir para allá, pero solamente se lo cuento. Y cuando profetiza de que ya no va a haber lluvia sobre el pueblo de Israel, Dios le manda que se vaya a esconder en el arroyo de Querid, y dice que estuvo ahí un tiempo, vinieron los cuervos, le daban de comer, pero un momento se seca el arroyo, y Dios le dice: vete a la tierra de Sarepta, que Sarepta significa crisol, es donde Dios nos mete en el horno. Y después dice la Biblia, y empieza el capítulo 18 con las siguientes palabras: pasados muchos días. Habían pasado 3 años y medio de sequía en el pueblo de Israel. Y dice la Biblia que después de muchos días vino una palabra de Dios y le dijo al rey Acab: ¿sabes qué? Prepárate porque va a llover. Va otra vez a llover. Ahora, yo te voy a decir, si tú ves la historia en Primera de Reyes capítulo 18, y te lo voy a decir para que te lo grabes bien, ¿qué es aquello que hace que en nuestras vidas haya sequía espiritual? Cuando tú y yo estamos pensando,
cuando tenemos un doble ánimo, cuando realmente estamos pensando en las cosas de Dios, pero hacemos las cosas del mundo. Cuando tú y yo, ahí lo dice en Primera de Reyes 18:21, dice que Elías le preguntó al pueblo de Israel: ¿hasta cuándo van a claudicar? ¿Hasta cuándo van a tener un doble pensamiento? Y cada vez que tú y yo estamos divididos, realmente no estamos entregados a Dios al 100%, va a venir una sequía espiritual a nuestras vidas. Y te voy a decir algo: cuando Dios trajo nuevamente la lluvia al pueblo de Israel, cuando Elías sube al monte Carmelo, ¿verdad?, con los profetas de Baal, y conocemos la historia, dice que danzaron toda la mañana, nada pasó. Elías clamó a Dios: Señor, manda fuego. Descendió fuego del cielo, y entonces sí, el pueblo creyó en Dios, y entonces vino la lluvia. ¿Me está siguiendo? Y quiero que vea conmigo Primera de Reyes capítulo 18, verso 42, dice que Elías subió a la cumbre del Carmelo después de haber matado a los profetas de Baal, y dice que se postró en tierra y puso su rostro sobre las rodillas. Yo no sé si usted ha intentado alguna vez hacer esto: meter tu cabeza dentro de tus rodillas. Algunos ya nos estorba algo, ¿verdad? Pero dice que se postró en tierra y puso su rostro. Quiero que imagines esta escena, por favor. Escucha. Y dice la Biblia que le dijo a su criado: quiero que subas y mires hacia el mar Mediterráneo, y que mires si hay algo. Y dice la Escritura que su criado le dijo: no hay nada, no veo nada. Y le volvió a decir: hazlo 7 veces. Escucha, de estar en el monte Carmelo, en la parte de abajo, y subirlo 7 veces es algo verdaderamente cansado. Los que hemos podido estar ahí en el monte Carmelo, es un monte muy rocoso, es difícil de subir, pero subirlo 7 veces. Escucha, pero cuando dice aquí la Biblia que Elías se postró, y es a lo que yo te quiero llevar. Cada vez que tú y yo buscamos a Dios en oración, cada vez que tú y yo nos postramos, cada vez que tú y yo estamos obedeciendo al Señor, ¿sabes algo? Sin verlo, al principio no vas a ver nada, porque dice que este siervo no vio nada. Pero dice que en la 7ª vez vio una nube pequeña. Diga conmigo: pequeña. Dice la Biblia ahí que era una nube muy pequeña. Verso 44: yo veo una nube pequeña como la palma de un hombre, pequeña, que sube del mar. Y entonces Elías le dice: ve y dile a Acab que se prepare, que no se vaya a atajar por la lluvia. Una nube pequeña. ¿Qué te quiero decir? Escúchame bien lo que te voy a decir. Empieza a orar como nunca antes. Empieza a clamar, empieza a leer la palabra de Dios, empieza a formar esa nube pequeña en tu vida. Empieza a cargar esa nube en tu vida. Dice que era pequeña, pero dice el verso siguiente, fíjense bien, verso 45: y aconteció que estando los cielos se oscurecieron. Los cielos, las nubes estaban negras. Las nubes, cuando están negras, ¿qué sucede? Es porque va a llover. Yo te pregunto en esta mañana: ¿cuál es el estado climático espiritual que estás viviendo el día de hoy? ¿Es un cielo despejado? ¿O es un cielo oscuro, pero que vas a recibir bendición, que vas a recibir esa lluvia?
Y dice la Biblia que era una nube pequeña. Pero vea conmigo el verso 45. Y aconteció que estando los cielos se oscurecieron con las nubes, y vino una gran lluvia. Pero empezó en una pequeña nube. Eso a mí me animó. Eso tocó mi corazón. ¿Sabes por qué? Porque a veces queremos que Dios derrame muchas bendiciones, lluvia temprana y tardía, y queremos ver una nube inmensa cargada de agua. Pero aquí me dice la Escritura que si a Elías le pasó viendo una nube que era pequeña como la palma de un hombre, pero dice que fue grande la lluvia. ¿Sabes? Eso me anima a que tú y yo hagamos la parte que nos corresponde. Empieza a llenar tu nube. No importa que sea pequeña, no importa que no veas, no importa lo que pase, empieza a llenar tu nube, porque sabes algo, tarde que temprano va a venir una gran lluvia a tu vida. El día de ayer, hablando de lo que estaba diciendo de las primicias y de lo que hablaba la semana pasada, me habló un congregante, un servidor de la iglesia, y me dice: pastor, yo sé que lo que el sembrar en Israel, sembrar yo este año, me dijo, este año yo di mis primicias, era la primera vez que lo hacía, y ahorita puedo ver en mi trabajo, en medio de toda pandemia, yo estoy vendiendo lo que nunca antes. Y me hablaba, ¿sabe de dónde? De Los Cabos. Yo dije, me dio envidia de la buena. No hay envidia. Hay cosas que nadie va a poder hacer por ti. Tú tienes que llenar tu propia nube. ¿Cuántos quieren vivir en sequía? ¿Verdad que no? Y te voy a dar un ejemplo, escucha, ahora, de alguien que vivió en sequía, y está hablando nuevamente del pueblo de Israel. En el libro de Ageo, capítulo 1, se lo voy a abreviar por causa del tiempo, nos habla de una exhortación que Dios hace al pueblo de Israel, y cómo el pueblo, ¿verdad? Era un tiempo donde Dios quería que se edificara la casa de Dios, pero dice la Biblia que el pueblo decidió edificar sus propias casas, y dice la Escritura que eran casas artesonadas, casas de madera muy bonitas. Pero Dios les empieza a reclamar y les empieza a decir: chequen sus caminos, mediten sus caminos y vean lo que está sucediendo en sus vidas. Ustedes están sembrando mucho, pero están recogiendo poco. Ustedes están bebiendo agua, pero no están siendo satisfechos. Tienen vestido y no se calientan. Y voy a este versículo, escúcheme bien. Verso 9 de Ageo 1:9, está en la pantalla, escuche bien. Buscan mucho, hallan poco. Y mire esta parte: encerráis en casa o guardan en casa, retienen cosas. ¿Lo está viendo conmigo? Encierran en casa, almacenan. Y fíjense lo que Dios le dice al pueblo de Israel: yo esto lo voy a disipar como un soplo. ¿Por qué? Dice el Señor de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta y cada uno de ustedes corre a su propia casa. Escúchame bien, quiero que vea por favor cuando tú y yo podemos estar expuestos a una sequía espiritual, cuando tú y yo solamente estamos buscando nuestro propio beneficio y no estamos buscando el beneficio del reino de Dios, cuando tú y yo solamente retenemos, almacenamos, encerramos en casa, como lo dice en el verso 9, y nos olvidamos de la casa de Dios, nos olvidamos de servir a los demás, nos olvidamos de tantas y tantas cosas.
Y fíjense la consecuencia. La causa fue porque el pueblo de Israel estaba apartado, estaban enfocados en sí mismos. Y mire el efecto que esto trajo. Versículo 10. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Quiero hacer esta declaración. Cielos cerrados traen sequía a nuestras vidas, y la sequía trae esterilidad. Repito, cielos cerrados, cielos que no están llenos de la bendición de Dios, traerán una sequía, y eso traerá una esterilidad, porque si no llueve no hay fruto. Y luego dice en el verso 11, quiero que lo vea por favor. Dios es el que está hablando y está diciendo: llamé la sequía, ¿sobre qué? Sobre esta tierra. Fue Dios quien la mandó, fíjese bien, sobre los montes, sobre el trigo que me habla del alimento, sobre el vino que me habla de la alegría, sobre el aceite que habla de la llenura del Espíritu Santo, y luego dice sobre todo lo que está en lo que la tierra produce. Véalo, sobre los hombres, sobre las bestias, sobre todo trabajo de manos. En otras palabras, si usted ve este versículo 11, Dios había mandado a 7 lugares sequía. ¡Qué tremendo! Había 7 lugares a la tierra: el trigo, el vino, el aceite, los hombres, las bestias y al trabajo. ¿Lo está viendo conmigo? Entonces, Dios nos está preguntando en esta mañana: ¿quieres que venga la lluvia a tu vida? Deja de tener 2 clases de pensamiento. ¿Te entregas de lleno a mí y yo derramaré bendición? ¿Postras tus necesidades delante de mí? ¿Dependes de mí en todo? ¿O vas a seguir haciendo como el pueblo de Israel en el libro de Ageo? ¿Vas a seguir edificando tu casa? ¿Vas a seguir haciendo tus propias cosas? Entonces vendrá sequía. Y tal vez el día de hoy habemos, o hay algunos que estamos viviendo en una sequía en nuestras vidas. Hay algunos que están viviendo sequía en el trabajo, algunos que están viviendo sequía en el vino, en la alegría, en el trigo, en la tierra. ¿Me está siguiendo? Entonces, yo te quiero decir algo. Tenemos que invertir en donde Dios quiere que tú y yo invirtamos, para que entonces el Señor pueda cargar esas nubes llenas de agua, que ya no aguanten más, que tengan tanta lluvia que se ha derramado sobre tu vida y mi vida. Volviendo al pasaje de Eclesiastés, fíjese lo que dice en el verso 4. Por eso le quise poner a este principio el principio de inversión, de riesgo de inversión. Fíjese en el verso 4: el agricultor que espera el clima perfecto nunca ¿qué? Nunca siembra. Y hay muchos agricultores cristianos que esperan para que las condiciones en sus vidas mejoren. Pastor, tú me estás diciendo que yo siembre en los hermanos de Tabasco, siendo que tengo solamente 2 latas de atún. Pues siembra 1 lata de atún. Tú estás esperando que yo siembre cuando la situación se pone peor. Toda inversión tiene un riesgo, yo lo dije la semana pasada. Pero fíjense lo que dice aquí: el agricultor que espera el clima perfecto. Pastor, hasta que me den el pronóstico de saber lo que va a venir en los próximos días en México, entonces yo sí siembro.
dice ahí, el que espera el clima perfecto nunca siembra. Si contempla cada nube, nunca cosecha. ¿Por qué nos engañamos nosotros mismos? Queremos cosechar de aquello que no hemos sembrado. Si nunca siembras, nunca cosecharás. No esperes que todo esté perfecto para sembrar. Nunca estará perfecto. Pero si tú lo haces en un acto de fe, Dios va a hacer su obra. Tú siembras la semilla y Dios hace la parte de mandar la lluvia. Por eso puedo entender lo que dice ese versículo, el versículo de Eclesiastés 11:5. Así como no podemos entender el rumbo que toma el viento, no podemos entender cómo el bebé se forma en el vientre de la madre, tampoco podemos entender cómo actúa Dios. Pero eso no quiere decir que no sembremos. Muchas veces no entendemos cómo Dios obra en nuestras vidas, pero no quiere decir que no obre. Y luego dice ahí Salomón, dice, quien hace todas las cosas. Dios hace todas las cosas, las entendamos o no las entendamos. ¿Me está siguiendo? No podemos entender muchas veces cómo Dios opera. No podemos, pareciera que en este tiempo de pandemia al Señor ya se le salió de las manos lo que estamos viviendo. No, Dios está obrando de una manera que no entendemos, pero Él tiene el control. Él tiene el control. Entonces la pregunta, para terminar este principio, la pregunta sería en esta mañana: ¿vas a seguir reteniendo tu semilla? ¿O vas a decidir sembrarla? ¿Vas a tener todavía, vas a invertir en tus propias cosas o vas a decidir invertir en las cosas de Dios? ¿Vas a postrar delante del Señor todo aquello, verdad, que Dios te esté pidiendo a ti, a mí? No desistas. Tenemos que seguir adelante. Y último principio, principio de persistencia. Dígalo conmigo, principio de persistencia. Eclesiastés 11:6 dice: siembra tu semilla. Nuevamente, ay pastor, ¿por qué tanta semilla? Ya me asemillé. Esa es la palabra de Dios. Dice: siembra tu semilla por la mañana. Yo les di un poquito del contexto la semana pasada. Dice: siembra tu semilla, ¿qué? Por la mañana. Diga conmigo en esta mañana: hay dos momentos donde puedo sembrar mi semilla. Hay dos momentos: en la mañana, y luego dice por la tarde. Por la tarde, ¿qué? No dejes de trabajar, porque sabes si la ganancia vendrá de una u otra actividad, o quizá de ambas. Yo les decía la otra vez a los servidores que un trabajador mexicano, cuando se va a los Estados Unidos, los americanos, ¿sabe qué revisan en los hombres mexicanos para saber si son buenos trabajadores? ¿Sabe qué revisan? Las manos. Los gringos te dicen: a ver, enséñame tus manos. Y si las ven así de tersas, de Nivea, de princesa, no, le dicen: ¿podrías enseñarme tus manos o enseñárselas al Señor? Son manos que han trabajado. ¿Cómo no, pastor? Si hay un montón de que hacer en la casa. Pregunto: ¿han trabajado para el reino de Dios? Siembra tu semilla por la mañana y por la tarde no dejes de trabajar, porque no sabes la ganancia si vendrá de una actividad o de ambas. Escucha lo que te quiero decir en esta mañana. Muchas veces tú y yo vamos a tener que ser persistentes
en estar sembrando por la mañana, tal vez una llamada de teléfono, tal vez un detalle con alguien, tal vez darle una ofrenda a alguien, darle una moneda a alguien por la mañana, y en la tarde vas a tener que hacer otro acto. Y te voy a decir algo, y tú no sabes, lo está diciendo aquí Salomón, tú no sabes si la semilla que sembraste en la mañana va a dar un fruto a tu vida, pero tampoco sabes si la semilla de la tarde va a dar un fruto a tu vida, pero no sabes también que si la de la mañana o de la tarde, ambas pueden dar fruto a tu vida. ¿De qué depende? No lo sé. Dios sabe. ¿Están aquí? En otras palabras, Dios nos está diciendo: hijo, hija, sigue trabajando duro en mi reino, sigue invirtiendo en mi reino, sigue invirtiendo en tu familia, sigue invirtiendo en tus hijos, sigue dando tu mejor esfuerzo en tu trabajo, porque tarde que temprano vendrá la promoción, tarde que temprano vendrá la recompensa. Dios quiere que tú y yo seamos persistentes. Estaba viendo la historia de Tomás Alva Edison, que hizo muchos inventos. ¿Me ayudas, Axel, por favor? Muchos inventos, pero el invento que más conocemos es la bombilla eléctrica. ¿Sabe cuánto se tardó? 2000 intentos. Y en una ocasión un reportero le preguntó a un periodista, le dice: ¿no se siente fracasado de tantos intentos fallidos? Y él dijo: no fracasé ni una sola vez, simplemente fue un proceso de 2000 pasos. ¿Están aquí? Quiero terminar con estas dos ilustraciones o dos enseñanzas. Présteme mucha atención. Hablando de llenar las nubes, hablando de invertir, quiero decirle algo. Más o menos hace 10 años, mi hija, la menor, Damaris, empezó a tener un dolor en el estómago, y bueno, fuimos con el doctor y la doctora le dio antibióticos, se le quitó aparentemente el dolor. Lo único que hizo fue cubrir el malestar. Finalmente le dio peritonitis. Llegamos a una clínica donde el doctor lo conocemos de tiempo, que por cierto le mando un saludo, doctor Pérez, una bendición. Y cuando llegamos ahí, vio la situación. Mi hija ya estaba completamente amarilla y me dice: ¿sabes algo? Yo creo que mejor llévatela al Seguro Social. Nos dijo a Vero y a mí. O sea, la vio más para allá que para acá, ¿verdad? Y entonces yo le dije: no, doctor, yo creo que usted, a través de su mano, Dios puede obrar un milagro. Y así como que pensó y dijo: bueno, pues cree más en mí que yo. No sé qué pensó, pero se quedó nuestra hija. Y bueno, le hizo la operación. Tenía 8 horas de que se había reventado más o menos el apéndice. Y cuando la estaban interviniendo, de hecho ella da testimonio porque se sentía como si estuviera en la montaña rusa, no sé en dónde. Creo que miró ángeles. Y cuando Vero y yo estábamos en la sala de espera, así literalmente, escúcheme bien, literalmente el Señor puso en mi corazón esto, que tiene que ver con lo de las nubes. Es una similitud. Me dijo el Señor: tú tienes un banco celestial. Le digo: ¿cómo, Señor? Tú has hecho muchos depósitos, muchos aportes, has metido muchas oraciones, has hecho. Ahora dispón de eso y toma la autoridad. Así lo recibí.
Escúchame bien, y así lo recibí. ¿Y qué hice? Simplemente dije, Señor, yo te doy. Estábamos en ese momento, Vero y yo, en una paz, completa paz. Dijimos, vamos a salir de esto. Pero yo tomé la autoridad como hijo de Dios y dije, Señor, mi nube está cargada, mi banco está completamente lleno de aquellas cosas que yo he mandado, de aquellas cosas. Y tomamos la autoridad y oramos y clamamos. Y ¿sabe algo? Todo salió bien. Tú tienes una nube que llenar de agua, tú tienes un banco celestial, pero ese banco celestial no va a subir su crédito, no va a subir su inversión si no le metes. Amén. Y termino con esto. Espero que reciba usted esto. Quiero que vaya viendo estos personajes. Mire, estos personajes son los hombres más ricos que han existido en este planeta Tierra. Y lo voy a ir mencionando cada uno de ellos. Pero fueron los hombres y mujeres más tacaños. Ahí le va. Miguel Ángel. Todos conocemos a Miguel Ángel. Miguel Ángel era un artista, un pintor, el más cotizado de aquel tiempo. Obtenía inmensas ganancias de todos sus trabajos, millones. Pero ¿sabe algo? Miguel Ángel decidió vivir como un mendigo. Cuando murió dejó 55 millones de dólares. Kelly Green, véala por favor. ¿Sabe cómo era conocida esta mujer? La bruja de Wall Street. Fue una mujer que tuvo más de 200 millones de dólares ahorrados. Su avaricia fue tal que llevó a su hijo al hospital. No quiso llevarlo al hospital, perdón. No quiso pagar el doctor y prefirió no llevarlo. ¿Sabe algo? Esta mujer, Hetty Green, aparece como en el récord Guinness como la mujer más miserable. John Elwes, este hombre tuvo 28 millones de dólares, pero él vivió en una casa en ruinas, vestía ropas de harapos. Al terminar el día, ¿sabe qué? Se prefería ir a dormir temprano con tal de no prender los focos, no gastar en velas. Y el último hombre, Wellington Bourne, este hombre dijo: yo quiero que mi fortuna pase a las siguientes generaciones, no se pierda, no se gaste rápido. ¿Sabe lo que hizo? En su testamento puso que él quería dar su herencia a los tataranietos. En otras palabras, los hijos y los nietos nunca recibieron ni un quinto, lo recibieron los tataranietos, casi 100 años después. Ahora, pregúnteme, ¿por qué le estoy diciendo esto? ¿Sabe qué Dios puso? Y quiero que vea este pensamiento, por favor. Con esto termino. Hay muchos hijos de Dios que tienen muchas riquezas, conscientes o inconscientes, pero que prefieren vivir en la miseria y no soltar nada, y terminar muriendo con riquezas que nunca disfrutaron, que nunca soltaron. Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana por lo que tú estás hablando a nuestras vidas. Yo te pido, Señor, que podamos reconocer las riquezas que tú nos has dado en las manos, pero no es para tenerlas, es para dar, Señor. Y yo bendigo a cada uno de los que estamos aquí, los que se están conectando, Señor, en Facebook, y declaro, Señor, que queremos tener nuestras nubes llenas. Rompemos toda sequía espiritual en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén y amén.